a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Seguimos disfrutando la semana 3 de nuestro alimento diario, serie Palabra, Vida y Edificación. Título del tomo: Os he puesto para que llevéis fruto. Autor Pedro Don. Título de la semana: La sublime visión de introducir al hombre en la gloria. Día viernes, leer con oración. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Juan capítulo 17, versículo 4. Repetimos: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Amén. Título del día: Jesucristo fue aprobado y glorificado. En una ocasión, 3 de los discípulos de Jesús tuvieron la oportunidad de contemplar su gloria. Esto está registrado en Mateo 17. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Versículos 1 y 2. Jesús abrió la cáscara de la humanidad y permitió a sus discípulos ver lo que había dentro de él, la gloria de Dios. En el monte de la transfiguración, Moisés y Elías aparecieron y hablaron con Jesús. Ante tan extraordinaria situación y por impulsivo, Pedro sugirió hacer 3 tiendas, una para el Señor, otra para Moisés y otra para Elías. Pero fue interrumpido por una voz que venía de la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Versículos 3 al 5. Pedro quedó tan impresionado por esta experiencia que la registró en su epístola: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Para que la vida divina pudiera liberarse, era necesario que la cáscara de la humanidad de Jesús se rompiera. Para que el hombre Jesús fuera glorificado, toda su conducta y obra debían ser aprobadas por Dios. De lo contrario, el Padre lo dejaría en la muerte. Existía el riesgo de que Jesús quedara en la corrupción y no resucitara si no cumplía la voluntad del Padre. Además de la aprobación del Padre, la humanidad de Cristo tendría que ser introducida y absorbida por el elemento divino en su resurrección. De ese modo, Él sería engendrado como el Hijo primogénito de Dios. Respecto a la aprobación de Jesús, leemos: Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Hechos, capítulo 2, versículo 22. Jesús fue el primer hombre aprobado por Dios. Él tuvo una vida perfecta en la tierra, haciendo la voluntad del Padre en todo tiempo. Un hombre no es aprobado por Dios según su capacidad o realización de grandes obras, sino cuando permite que Dios haga su obra a través de él. Esto es totalmente contrario al concepto humano de que un gran siervo de Dios es aquel que realiza muchas cosas para él. Dios desea realizar su obra a través del hombre. Él no necesita la habilidad humana, sino un hombre que sea solo un canal que le proporcione los medios para llevar a cabo su propósito. Jesús fue ese hombre. Él reiteró que no podía hacer nada por sí mismo, no hablaba por sí mismo y afirmaba estar allí para hacer la voluntad de aquel que lo había enviado. Por eso fue aprobado por el Padre. Cuando Jesús resucitó, su humanidad no desapareció, sino que fue absorbida por la vida de resurrección. Su humanidad fue glorificada. En Hechos, capítulo 13, está registrado:
la cual Dios ha cumplido ante los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Versículos 33 y 34. Jesús ya era el Hijo unigénito de Dios, pero en la resurrección fue engendrado como Hijo primogénito. Hebreos capítulo 1 versículos 5 y 6. Debido a esta vida de resurrección, hoy somos muchos hijos de Dios. Jesucristo fue engendrado como el Hijo primogénito de Dios con el propósito de reinar sobre las naciones. Salmos capítulo 2 versículos 6 al 9. Al resucitar, Dios lo glorificó y llegó a ser el Hijo primogénito de Dios. En ese momento, el Padre le hizo la promesa de que le daría las naciones por heredad. El mundo hoy es gobernado por Satanás, pero Dios lo destronará y entregará las naciones a Cristo, para que Él reine sobre ellas. El Padre glorificó al Hijo mediante su muerte y resurrección, para que también el Hijo glorifique al Padre cumpliendo su voluntad. Amén. Querido oyente, escriba la frase que más tocó su corazón, destaque los puntos clave de esa frase y ore de acuerdo con el contenido destacado. Jesús es el Señor.